Bueno, pues buenos días, Jess. Espero que estés pues bien en nuestra entrevista. Pues la verdad es que nosotros estamos un poco felices pues, de poder entrevistar. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Jess, yo soy Julieta. Hola Gracias Julieta. por estar aquí. Te escucho bajito, nuevamente. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Jess, soy Owen y Hola Owen. gracias por darnos la plática para entrevistarnos. Muchas gracias. No se preocupen, gracias a ustedes por la invitación y al profe Diego por invitarme también. Muchísimas gracias. Pues, bueno, hola Gio, yo soy Jacob y Hola. pues también yo estoy feliz de poder entrevistarte y te quería decir que yo ya he visto varios de tus streams y pues parece... Muchas gracias, Jacob. Bueno, la primera pregunta es, ¿te agrada tu trabajo? Bueno, en este momento, digamos que no tengo un solo trabajo, pero todos me agradan mucho. En este momento me estoy desempeñando, me presento porque digamos que no me he presentado de forma formal. Mi nombre es Jessica Chau, soy psicóloga, soy streamer en Twitch y me dedico a la investigación social relacionada a videojuegos como herramientas terapéuticas. En este momento específico me estoy desempeñando principalmente como psicóloga clínica y amo desempeñarme como psicóloga clínica. Y también hago streams en Twitch y en ellos hablamos de promoción y prevención en salud mental y también de cómo se puede utilizar los videojuegos como herramientas terapéuticas. Entonces sí, amo mucho mi trabajo. Ok, ¿y cuál de esos trabajos es tu favorito? Eh, Psicología clínica me gusta mucho porque es un trabajo más personal, es específicamente con cada uno de mis pacientes. Pero hacer stream me parece muy bonito porque me comunico con muchas más personas. De hecho, en el stream tengo muchos adolescentes, muchos niños como ustedes. Entonces es bonito porque también, digamos que el mensaje se amplía un poco más que cuando trabajo solamente con cada uno de mis pacientes. Así que no sabría decir, creo que ambos me gustan por igual. Ok, ¿y por qué escogiste esas carreras? Vale, ahí debo confesar que psicología no fue mi primera opción. Yo quería estudiar otra carrera. Básicamente estudio psicología por situaciones más ligadas a factores económicos, pero poco a poco en el proceso de aprender la carrera me fui enamorando mucho de ella y eso es algo que nos pasa a muchas personas que entramos como muy jóvenes a estudiar una carrera universitaria que no estamos 100% seguros de qué estamos haciendo ahí, pero poco a poco nos vamos enamorando de la carrera. A mí me gustó mucho el proceso de psicología cuando empecé a trabajar psicología educativa. De hecho, me enfoqué en mi pregrado en psicología educativa y cuando empezamos a trabajar todo el tema de trastornos del aprendizaje fue cuando empecé a enganchar los videojuegos como herramienta terapéutica. Entonces, digamos que de primera opción no fue psicología para mí, pero poco a poco me fui enamorando de la carrera y logré generar muchísimas cosas bonitas a través de ella. No te preocupes, Jacob. Preguntan, de los juegos que has jugado, ¿alguno te ha afectado en tus relaciones interpersonales? Bueno, otra cosa que es importante y es algo que hablo mucho en mis streams de salud mental es que yo tengo depresión desde los 13 años. Tengo un trastorno clínico que encierra varias sintomatologías y dentro de ellas la depresión y la ansiedad. Entonces, el tener depresión hace parte de las características que pueden llevar a una persona a desarrollar temas como la adicción. En mi caso específico, no he tenido ese tipo de situaciones en las que de pronto me meta a jugar tanto que pierda la noción del resto de las cosas que tengo que hacer y deje de ser una persona, entre comillas, funcional. Pero sí hubo un momento de mi vida en el que recuerdo que los videojuegos se volvieron un refugio y en ese aspecto puede llegar a ser bastante complicado el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, hubo un momento de mi vida en el que un videojuego, que era un MMORPG, que es un juego multijugador local en línea, perdón, online en línea, eh,
me llegó a absorber mucho más horas de las que querría haber dedicado, pero después haciendo otro proceso de investigación justamente dentro de ese juego me di cuenta que lograba socializar dentro de él. Entonces en realidad no me generó una afección a nivel de relaciones interpersonales, sino que a través de la virtualidad pude desarrollar otro tipo de relaciones interpersonales con las personas del juego. Pero sí recuerdo que ese fue el juego en el que de pronto dediqué más tiempo y aparte estaba muy permeada la situación emocional con mi depresión en ese momento. ¿Por qué crees que los videojuegos violentos son tan negativos en los jóvenes o crees que pueden ser algo positivos? Bueno, los videojuegos como tal son herramientas culturales. ¿Qué quiere decir que sean herramientas culturales? Que cuando se crean tienen una intención. Cuando hablamos de videojuegos violentos, por lo general no están clasificados para niños y para jóvenes. Y es que dentro de la intención que tiene ese videojuego, a veces es una intención política, a veces es una intención social específica, donde vemos una figura del bueno y una figura del malo. Entonces, ese tipo de videojuegos, cuando no hay un acompañamiento de un tutor, de una persona mayor, de una persona que tenga una comprensión más amplia sobre ese tema, puede llegar a ser peligrosos porque nos puede generar la idea de quiénes son en realidad las buenas personas. Aparte, cuando hablamos de videojuegos violentos, donde prácticamente lo que estamos viendo es asesinatos o donde naturalizamos la muerte como si fuera algo sencillo acabar con la vida del personaje o de la otra persona que está jugando, puede llegar a ser bastante conflictivo. Ahí lo importante es entender que más allá del tema de que el videojuego sea violento es el hecho del acompañamiento de los tutores. Cuando hablo de tutores me refiero a papá, mamá, a veces abuelos, a veces tíos, a veces primos. Entonces es importante que ese acompañamiento esté presente porque en esa medida va a poder tener mayor coherencia el tema de pronto que esté tratando el videojuego. Ahora, hay videojuegos violentos que son excelentes herramientas terapéuticas y de eso le voy a pasar un artículo científico y un documental al profe Diego, que se utilizan los videojuegos violentos que requieren rápida respuesta, como los shooters o los videojuegos que tienen que ver con disparos, se utilizan dentro de algunas características para tratar a personas que tienen lesiones oculares. Entonces, los videojuegos como tal son herramientas, pero depende de nosotros cuál sea el uso que le demos. Por eso es importante que ese uso, cuando somos niños o cuando son adolescentes, esté liderado por un adulto. Y en lo preferible es que si el niño está jugando solo, pues no sea un videojuego violento, sino uno que se acorde a su edad. ¿Tú has sido afectada por los videojuegos y si has sido afectada, cómo hiciste para mejorarlo? Ok, digamos que cuando hablamos de afectado, es posible que haya una connotación negativa y la verdad es que en mi caso personal es todo lo contrario. Para mí los videojuegos fueron una herramienta que me permitió socializar, fueron una herramienta que me permitió aprender otro idioma, fueron una herramienta que me permitió inclusive adaptar cosas que estaba dando en clase y que de pronto por situaciones como mi hiperactividad no pude llegar a una plena concentración ni a una motivación desde adentro, lo que llamamos motivación intrínseca, sino que a través de los videojuegos inclusive pude aprender muchísimas cosas que estaba dando en clases en su momento. Entonces, en mi caso personal, los videojuegos fueron un motor muy esencial en el tema del desarrollo social y educacional. Pero, como les estaba comentando ahorita, es importante que siempre haya una tutoría, que siempre haya una situación muy planteada con tiempos, porque los videojuegos pueden ser unas excelentes herramientas, pero si solamente nos dedicamos a jugar y olvidamos o dejamos de lado las otras cosas que debemos hacer para aprender, para compartir, para tener este tipo de convivencia con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, pues el videojuego pasa a ser una herramienta totalmente negativa. Entonces, en ese caso, en mi caso personal, los videojuegos siempre fueron muy positivos. Solo recuerdo en esta época en la que era más por una situación de depresión que en sí el videojuego, donde me encontré como un poco refugiada en el juego, pero era un juego en línea en el que prácticamente estaba hablando todos los días con 10, 15 personas, estaba teniendo actividades dentro de la virtualidad con ellos. Entonces, era porque me ayudaba mucho el socializar dentro de ese videojuego, lo que me hizo también refugiarme en él. Entonces, como tal, yo no he tenido una situación relacionada a una adicción a videojuegos o una situación relacionada a una dependencia de estar necesitando constantemente un videojuego. Me ayudaron, pero aún así yo logré, digamos, tener dentro de lo funcional amistades análogas y logré tener muchísimo contacto también, obviamente, con todo mi sistema de convivencia. ¿Y tú qué opinas de los papás que compran videojuegos violentos para sus hijos? Ok, yo pienso que hay mucha desinformación.
para la mayoría de nuestros papás y los papás de ustedes que son más o menos como un poquito más de mi edad, para la mayoría de los papás hay mucha desinformación porque tenemos la noción social, o sea, nuestra cultura y nuestra sociedad tiene la noción de que los videojuegos son para niños y por lo tanto no podemos, a veces, muchos padres no perciben el peligro que puede tener cierto tipo de videojuegos para lo que es el desarrollo temprano de la conciencia. Entonces, cuando un papá compra un videojuego muy violento para un niño de 3, 4, 5 años, quizás no se está dando cuenta de que está permitiéndole a ese niño naturalizar la violencia como algo funcional o inclusive todo el contexto político del que hablábamos anteriormente. Entonces, el problema más allá de los padres específicamente es la desinformación. No están claros con la clasificación de los videojuegos, no están claros de pronto con el hecho de que muchos videojuegos son hechos específicamente para adultos. El público que buscan algunos videojuegos es el público adulto y no el público infantil. Pero en esa creencia de que todos los juegos son infantiles, pues pasan este tipo de situaciones en las que los papás compran videojuegos sin estar atentos a la clasificación. Gracias. Bueno, pues retrocediendo un poquito, ¿cuál fue el juego en el que tú estuviste tanto tiempo concentrado? Bueno, yo he jugado básicamente desde mis 5 años, siempre he tenido contacto con los videojuegos. Pero si hablamos del videojuego en el que estuve muy metidita mucho tiempo, se llama Perfect World. Es un MMORPG, que quiere decir multijugador masivo online, MMO Role Play Game. O sea, es un juego de rol en el que tú tomas un personaje y básicamente en ese juego, si tú no entras a participar, tu personaje no existe. Entonces, ese personaje es quien te representa en la virtualidad. Como les decía, en ese juego, después, de hecho, cuando yo hago mi proyecto de grado, es una etnografía virtual dentro de Perfect World. Y ahí me di cuenta de todo el tramado que tiene que ver las relaciones interpersonales dentro de los juegos en línea. Entonces me permitió, o sea, fue un momento de crisis en el que tenía un episodio de depresión, me refugié en él, me di cuenta que estaba socializando mucho en él y después generó todo un proceso de investigación alrededor de cómo se crean las relaciones interpersonales y fue muy bonito el final. ¿Y tú crees que los niños dejan de hacer las cosas importantes por irse a jugar videojuegos violentos o videojuegos como tal? Yo pienso que si no hay una adecuada comunicación con los padres y si no hay un establecimiento de tiempos, eso puede pasar muchas veces, porque es importante, digamos, las características o, digamos, las prioridades que nosotros tenemos de acuerdo a cada una de nuestras etapas de vida. Es decir, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, digamos que lo más importante para nosotros en ese momento es todo lo que tiene que ver con el campo educativo. Por lo tanto, las actividades principales para ustedes deberían ser todas las relacionadas al tema de la educación. Pero hay veces en las que quizás nuestros tutores o nosotros mismos cuando somos muy jóvenes, en este caso ustedes, no priorizan esa actividad como lo más importante, entonces pasan a actividades que les generan alegría, felicidad o que les generan algún tipo de satisfacción, como puede ser el videojuego. Entonces, eso puede pasar tanto con los videojuegos, como con la televisión, como con la música o con cualquier otra actividad, siempre y cuando no estemos dedicando nuestros tiempos de la mejor manera posible. Por eso es importante, cuando somos jóvenes, delegar tiempos. Como por ejemplo, este es mi tiempo para tareas, este es mi tiempo para dibujar, este es mi tiempo para ver películas, este es mi tiempo para compartir con mi familia y este es mi tiempo para jugar videojuegos. Cuando eso pasa, cuando hay un adecuado orden, es difícil que supere una actividad a la otra. Entonces, ahí es importante que desde pequeños nos acostumbren a generar horarios o generar límites dentro de las actividades que hacemos. Bueno, en tu universidad o colegio o escuela donde hayas estudiado, ¿encontraste algún amigo, estudiante o compañero que vieras o que sintieras que era adicto o que pasaba la mayor parte de su tiempo en un juego? Ok, bueno, dentro de toda mi vida y con todo el contacto que he tenido, porque tengo amigos que también juegan y juegan bastante, nunca he conocido a alguien que dentro de lo que entendemos como adicción a los videojuegos y entendemos como adicción a los videojuegos una serie
de características específicas que debe tener una persona para considerarla que es un adicto a los videojuegos, y eso lo encontramos en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Psiquiátrico y Psicológico. Entonces, digamos que con esas características específicas, yo nunca he conocido una persona que tenga como tal una adicción a los videojuegos. Sí he conocido casos de personas que, como fue mi situación en un momento muy específico de mi vida, quizás se refugien temporalmente en el videojuego, pero siguen siendo muy funcionales. Eso quiere decir que van a trabajar, que van a estudiar, que a pesar de que dediquen bastante tiempo al videojuego, no es una situación en la que no puedan salir del videojuego. O sea, siguen teniendo una vida muy normal, muy funcional, pero digamos que el tiempo que le dedican al videojuego en horas libres puede llegar a ser amplio. Pero nunca he conocido a nadie con una adicción al videojuego hasta el momento. Muchas gracias por habernos escuchado, por tomarte de tu tiempo entrar a la reunión. Y gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Siempre que tengan dudas al respecto pueden comunicarse conmigo. Yo con muchísimo gusto les puedo ayudar. Al profe Diego también muchísimas gracias por la invitación, profe. Con todo gusto. En serio, para mí es muy bonito que podamos entender que el videojuego como tal es una herramienta, que como herramienta depende de nosotros el uso que le demos, y va más allá del tema como el videojuego es el que hace violento. No, realmente las características que pueden generar agresión, violencia o una situación en la que esté muy permeada la ira en el sujeto va a depender mucho de su contexto y no solamente de una sola herramienta que esté utilizando en el momento. Entonces es importante tener una regulación, es importante hablar con los papitos, es importante que las personas adultas, que son quienes son responsables de los niños, entendamos cuál es realmente la función del videojuego y delimitemos tiempos para el uso de ellos. Muchas gracias, Jess. Justamente iba a Todo pedirte gusto. que nos enviaras como un mensaje para nuestra comunidad, porque este video pues va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Pero se me hace muy valioso el mensaje que nos entregas, muy valioso el tiempo que le diste a nuestros investigadores de hoy, quienes tenían un poquito de ansiedad, nervios, pero creo que el ejercicio es muy constructivo para ellos. Con todo gusto. Jess, quería que nos invitaras, pues, o que nos comentaras de tus redes, las personas que quieran conocer más de ti, que quieran de pronto visitar tus streams, no sé. Ok. Bueno, en este momento me estoy dedicando más al área de la psicología clínica, así que tengo un poco abandonados los streams, pero me encuentran en redes sociales como Jess Stage, que se deletrea Jess y después otra S más, Tage. Entonces, Jess Stage como el stage de los videojuegos. Y ahí me encuentran en Twitch. En Twitch tengo un apartado específico en el que hablamos de salud mental, hablamos de promoción y prevención dentro del tema de salud mental, y a veces respondemos también preguntas relacionadas al tema de videojuegos como herramientas terapéuticas. Hay que entender, esto sí es súper importante, que las herramientas terapéuticas pueden ser muchas dentro de un proceso. Puede ser dibujar, puede ser escribir para la persona, puede ser hacer actividad física, va a depender de los gustos personales de cada quien y a quien le guste el videojuego o a quien el videojuego despierta esta motivación intrínseca que llamamos. Va a ser súper útil el videojuego como herramienta terapéutica. Entonces ahí hablamos de videojuego como herramienta terapéutica, pero no reemplaza un proceso terapéutico. Entonces eso para mí siempre es importante dejarlo súper claro, porque la gente entiende como, bueno, voy a jugar para estar bien. No, es una herramienta terapéutica, pero no es todo un proceso terapéutico. Entonces en Twitch me encuentran hablando de salud mental, me encuentran jugando videojuegos claramente. En Instagram me encuentran hablando bastante del tema de salud mental y es como la red en la que más me estoy manejando en este momento. También tengo Twitter y Facebook, pero digamos que Instagram es lo mejor. Súper, Jess. Listo, Listo. a ustedes. Mil gracias. Un abrazo Con todo gusto. grande. Chao chicos, bonito día, gracias por la invitación. Chao.